Damos vuelta de página inmediatamente porque en la apertura y en el sumario les contábamos que desde Hacienda se informó que ya está la fecha de pago y también modificaciones en algunos sueldos y posibles fechas tentativas de paritaria para la próxima semana, todavía con fecha a confirmar, y por ese motivo ya estamos en comunicación con el profesor Daniel Quiroga, secretario general de AMET. Profesor, como siempre, un gusto, gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Pero muy bien, profe, acá con esta respuesta desde Hacienda, desde Gobierno, que ya se abrirían las paritarias la semana próxima, con fecha de sueldos, pero bueno, hay mucho por trabajar, profe, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Bueno, está bien. Todavía no nos llega nada oficial, porque en realidad lo oficial es lo que está escrito en papel. Sí. Obviamente, nosotros tenemos la comunicación de UDA, nos faltaría la de UDA y, por supuesto, el Ministerio convocando a tratar tales temas, ¿no? Claro, se supone que... yo siempre lo he estado manifestando este tiempo, profe, la nota que ustedes presentaron oportunamente con fecha 15 de junio, haciendo referencia a esto, precisamente que se anticipe las paritarias, la recomposición salarial y volver a tratar este decreto, ex 155, ahora 1890, que es inminente, profesor, y con tantos códigos que hay que modificar, y por supuesto que AFIP no arrastre por superar el mínimo no imponible. Claro, por supuesto, eso es uno de los temas que yo he propuesto a tratar, que de manera urgente porque hay errores. A ver, se le ha incrementado el horario a una serie de cargos, pero sin corresponderle económicamente. Y eso hay que solucionarlo, eso va en contra hasta la ideología del propio gobierno. Claro. ¿Cómo vamos a incrementar el horario sin hacer una retribución y más de la carga de responsabilidad que tiene? Sí. Y bueno, son cosas que tienen que analizar. Pienso que es un error, son errores de tipeo que se han tratado de corregir y bueno, se ha generado error. Sí, es urgente ese tema. El tema hay otras cuestiones con desequilibrio entre cargos directivos que hay que arreglarlo y que en definitiva eso no es plata para el gobierno. Es como si le sacáramos un granito de arena a la playa. Ajá. Sí, siempre hemos hablado, profe, acá de docente a docente, este tema de achicar la pirámide con el código G33, que usted siempre lo menciona, profe. No, eso sí, eso es fundamental. Nosotros no queremos, estaba viendo yo un sueldo del año de enero del 2022, donde estaba bastante limpio y se puso ese código famoso G33 para llegar al salario estipulado a nivel nacional y bueno, y lo tenemos y después se ha agregado otro código que también nos tiene que explicar cómo han sido las negociaciones la ministra de Hacienda con los otros convocados para que todos cobren 180.000 pesos, pero en realidad todos los que cobran es alrededor de un 5%, 180.000 pesos. Claro, porque de acuerdo a lo que hemos recibido, profe, desde Hacienda, precisamente mencionan la paritaria del mes de febrero, que ustedes también lo mencionaban muchísimo, pero habla de que ningún docente puede cobrar menos de 145.000 pesos, y en cambio acá en la provincia se habló de 180.000 pesos, que se adelantaron, se acuerdan los incrementos previstos para la segunda parte del año, pero acá hay una salvedad, que si tiene un docente 2 cargos, en el segundo cobra menos, 145.000. ¿Es así, profe? No, es que si tiene 2 cargos, en un cargo llega a los 145.000 de que sería en junio, pero en el segundo cargo no, hay una diferencia muy grande. Claro. Eso lo tenemos que también solucionar porque está atentando hasta la misma Constitución, a igual trabajo, igual remuneración, y tener 2 cargos son 2 trabajos distintos. Claro. Son cosas que se tienen que arreglar, limpiar para que... Yo creo que hasta se van a ahorrar un montón de dinero administrativamente. Bueno, pero son decisiones que las tenemos que negociar, a ver cómo vamos a ir llegando a esa situación. Claro, de acuerdo al comunicado que hemos recibido, dice que a partir del 3 de julio, es decir, a partir del próximo lunes, ya tendrían fecha en esa semana, pero usted me dice que todavía no les han informado oficialmente a los gremios, el día ni el horario. No, todavía no sabemos el día y el horario.
Bien. O sea, entre el 3 y el 7 de julio tendremos paritarias. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que las paritarias docentes tienen que ser totalmente independientes de las paritarias o de los acuerdos paritarios, de las mesas salariales que tienen con los otros gremios, y no tienen que estar enganchadas. Claro. Sí. Otro de los puntos que hemos puesto es que el atraso en los pagos, a ver cómo podemos colaborar con el Ministerio de Educación, ya sea para que exista una ley especial, o sea, ya tendría que trabajar el Poder Legislativo, para que de alguna manera los cobros de aquellos que se inician en la docencia sea mucho más anticipadamente. Todavía hay docentes que no cobran y están trabajando desde marzo. Es así, profesor. Sí, son 3 meses, sí, pero hoy en día 3 meses es un mundo. Es muchísimo. Es muchísimo y, qué sé yo, por ejemplo, hay docentes que licencian el cargo por un cargo de mayor jerarquía y tardan eso y tienen, ya lo hemos hablado, se entra a acumular una deuda tremenda que no la pueden pagar. O sea, habría que ver esos temas, a ver cómo los arreglamos, porque estamos, aparte que es justo, pero con el agravante que estamos en un proceso inflacionario tremendo que nos toca todo, pero calcula aquel que no recibe un peso. Por supuesto. Por ejemplo, para que la audiencia que no es docente lo interprete, un docente que tiene una cantidad de horas en un nivel secundario, por ejemplo, asume un cargo de mayor jerarquía, que significa que asume una dirección, una vicedirección. Desde que asume el nuevo cargo de gestión, deja de cobrar las horas que tenía en cátedra, y de ahí en más empieza el proceso de esperar 2, 3, 4, 5 meses hasta que pueda cobrar. ¿Es así? Es así. Igual que los docentes. Lo he matizado perfectamente. Es muy buena terrible. profesora. Es terrible, profe, porque deja de cobrar y bueno, comienza con la nueva gestión que seguramente ama, le encanta, es la vocación nuestra, pero bueno, tiene que seguir trabajando, tiene que trasladarse al lugar donde tomó el cargo, implica dinero, igual que los docentes que han titularizado en el mes de febrero, quienes han tomado interinatos y suplencias en marzo, les han respondido, profe, que recién en agosto estarían cobrando. Claro, esa gente está desesperada, tenemos que ver la solución, cómo se la damos, y esto es una cuestión hasta humanitaria, de solucionar el problema. Claro. Es así. No sé, es algo legal que lo debemos trabajar todos los involucrados, si quieren que esto no suceda a las personas que recién inician a trabajar. Por supuesto, esperemos que se solucione y que estos trámites administrativos, financieros, que recorren tantas oficinas y hay pilas y pilas de expedientes pegados contra la pared, que yo los he visto, algunos de 1 metro, 1,20 m, 80 centímetros, pero unos al lado del otro, muchísimos, y demoran tanto porque es en soporte papel, y bueno, y ahí está el inicio de todos estos retrasos, profesor, en cierta medida. Bueno, estaremos atentos entonces a la fecha, profe, pero finalmente su nota fue escuchada, entonces, porque se adelanta la fecha de paritaria, ¿eh? No, mire, fíjese que hay 2 notas que han sido escuchadas, porque con el sueldo de ahora, por lo que tengo entendido, van a devolver parte de lo que es el impuesto a las ganancias, que fue otro reclamo que hicimos. Sí, está en la nota. Que es el que le vamos a pedir cómo es la ingeniería que han hecho para la devolución. Descontarnos la devolución y qué es lo que nos tienen que descontar. Porque no sabemos. Nosotros le dimos la resolución de la subsecretaría y de la dirección de impuestos del Ministerio de Economía de la Nación, de qué porcentaje y en dónde nos tenían que descontar. Entonces no sabemos qué es lo que nos tiene que descontar o en qué nos han descontado. Claro. O qué es lo que nos han devuelto en este caso, que nos van a devolver, por lo que he escuchado, porque no tengo nada oficial, en 2 tramos. Bueno, sería fundamental que esa información la tengamos para poderle comunicar a todos los interesados. Por supuesto. Es más, es fundamental eso. Hay que ver cómo lo han hecho. Cómo lo han hecho, y lo que pasa es que cada docente, inclusive en diferentes cargos, la situación es diferente, para una misma persona es diferente.
Exacto, para una misma persona diferente, usted lo ha dicho. Porque cambia el radio, la antigüedad, el cargo, la zona, bueno, todo cambia y bueno, esos códigos suman al total que lo recibe el docente y lamentablemente no es porque gane muchísimo, sino pues hasta incentivo y conectividad se suma y bueno, llegan algunos casos que supera el mínimo lo imponible y ahí está. Bueno, esperemos que se solucione, se clarifique, profesor. Como siempre, un gusto conversar con ustedes. Estaremos atentos entonces a estos días a ver qué respuesta tienen ustedes. No, para mí el gusto y muchas gracias por llamarme y que pase un buen día. Estaremos en contacto permanente. Sí, profe, como debe ser. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que ande muy bien. Me voy al recreo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ya don Ismael nos tocó el timbre. Una charla de docente a docente con el profesor, entendiendo los códigos que tenemos en el recibo de sueldo, la importancia de que no se les descuente a los docentes, porque hay muchos códigos que no están en un empleado público. El docente tiene antigüedad, tiene radio, si trabaja en el ENCON, si trabaja en Sarmiento, si trabaja en Caucete, incrementa. Si es director, vicedirector, incrementa. A eso se le suma incentivo, conectividad. Bueno, hay una serie de puntos. Acá el famoso código G33, que se debe achicar la pirámide. No puede ser que unos docentes, con todo respeto, que recién se inician, con poca experiencia, con poca antigüedad, estén ganando muy parecido a quienes tienen un cargo jerárquico, que tienen mucha antigüedad, que tienen zona, que tienen la responsabilidad de la gestión, y esos puntos hay que volver a abordarlos y tratarlos, desmenuzarlos en el marco del decreto ex 155, todos conocemos ese decreto, ahora es el decreto 1890, por eso es urgente las nuevas reuniones. Nos vamos al recreo, cuando volvamos, bloque netamente informativo.